Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Mi nombre es Francisco Soldara, yo soy médico interno de pregrado y en este nuevo video les hablaré de un tema sumamente importante, pero del cual se tiene poco conocimiento. Les voy a hablar acerca de la consulta preconcepcional. Que bueno, pues como su nombre lo dice, esta consulta médica debería de otorgarse y la mujer y la pareja deberían de recibirla antes de que se dé la concepción, o sea, antes de que se embarace. Esta consulta preconcepcional, por si tú estás pensando que tiene algo que ver con el control prenatal, pues no. Esto es punto y aparte del control prenatal. El control prenatal se da cuando la mujer ya se encuentra embarazada. Esta consulta preconcepcional es algo que idealmente debe de ocurrir antes de, como ya te mencionaba, la concepción. O sea, antes de que la mujer quede embarazada como tal. Y bueno, eh, esta consulta preconcepcional nos va a ayudar a identificar y modificar diferentes riesgos que pudiera presentar la madre y que por tanto estos riesgos pudieran poner en peligro el embarazo y finalmente pueda dar lugar a la muerte tanto de la madre como del feto. Con este video me gustaría recalcar que deberíamos de tener una mejor cultura acerca del tema y como sociedad deberíamos de priorizar esta consulta preconcepcional, ya que de esta forma se podrían evitar, como ya mencioné, tanto muertes maternas, muertes perinatales, malformaciones congénitas, niños prematuros, embarazos no planeados, además de pues muchas otras cosas. Si nosotros prevenimos todo lo antes mencionado, esto tendría un alto impacto también en el costo de las diferentes intervenciones que requieren cuando se llega a presentar algo de lo antes mencionado, como por ejemplo, pues eh, malformaciones congénitas o muertes maternas o muertes perinatales, que aparte internacionalmente esto está muy mal visto, ya que pues de esta forma también son como eh, parámetros que ayudan a definir qué tan bueno o qué tan malo es un sistema de salud de un país. Y bueno, esta consulta preconcepcional pues va a dar lugar a poder hacer diferentes intervenciones, como por ejemplo la detección de diferentes infecciones de transmisión sexual. Además de pues la vacunación, además de la administración de ácido fólico, que este debería de ser idealmente 3 meses antes de el embarazo, de ahí la importancia de esta consulta preconcepcional, pero bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de este video. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la consulta preconcepcional? Esta va a ir orientada y dirigida a lo que son el cuidado pregestacional. Y el cuidado pregestacional van a ser todas aquellas intervenciones que van a ayudar a identificar y finalmente a modificar tanto riesgos biomédicos, sociales y de comportamiento en la salud tanto de la mujer como del hombre. Es por eso que esta consulta preconcepcional debería de ser recibida tanto por la mujer como por el hombre, ¿no? Como tal, la pareja debería de acudir al médico para recibir esta consulta preconcepcional si es que es una pareja que está planeando embarazarse o por el contrario que no está planeando embarazarse en un futuro próximo. Y bueno, va a permitirnos como médicos pues la prevención y el manejo de estos riesgos antes de que se dé la gestación, como ya les mencionaba, antes de que se dé el embarazo. El objetivo de esta consulta es asegurar que la mujer obtenga el mejor estado de salud posible antes del inicio de la gestación y de esta forma promover tanto su salud como la salud de su futura descendencia, o sea, de sus hijos. Y esta consulta preconcepcional muy importante debe de ocurrir
antes del primer embarazo, pero también entre los embarazos consecutivos. ¿Esto por qué? Porque más adelante iremos viendo que también existen antecedentes ginecobstétricos, o sea, antecedentes de embarazos anteriores, por ejemplo, que pueden poner en riesgo el embarazo actual, el embarazo que en este momento esté presentando la mujer, llámese su tercero, su cuarto, su quinto embarazo, y por eso es importante que esta consulta preconcepcional se reciba durante el primer embarazo y en posteriores embarazos. Pasando a esta página, les puse un diagrama de flujo que yo encontré en uno de los manuales de atención de la consulta pregestacional. Lo que más me interesa que vean es el inicio del diagrama de flujo. El tamizaje, o sea, la identificación y evaluación de riesgo, lo debemos de realizar en toda aquella mujer en edad reproductiva que acuda a nosotros a consulta. Y con edad reproductiva hacemos referencia desde los 10 años hasta los 45 años de edad que acude una paciente femenina a nuestra consulta. ¿Por qué? Porque durante todo este lapso de tiempo o de vida, la mujer puede quedar embarazada. Hay casos en los que se pueden presentar embarazos de 9 años, de 8 años o embarazos de 46, de 47, de 48 años, sí, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la población que ya antes mencioné. Pacientes entre 10 a 45 años de edad, que en teoría es lo que se considera como el periodo de fertilidad de una mujer. En segundo lugar, quiero que observes los diferentes factores de riesgo que nosotros debemos de identificar en una paciente femenina. Tanto enfermedades crónico-organofuncionales o enfermedades crónico-degenerativas también, podríamos decirlo de esta manera, infecciones, como ya mencionaba, de transmisión sexual o infecciones crónicas. También importante interrogar intencionadamente acerca de antecedentes de morbilidad materna extrema, factores de riesgo sociales, antecedentes obstétricos de riesgo, que más adelante los veremos de una forma más específica. Y bueno, de acuerdo a la respuesta a estas preguntas, o bueno, a la identificación de estos factores de riesgo, podremos también interrogar si la paciente es usuaria de un método anticonceptivo. Si sí, pues bueno, se continúa con vigilancia y manejo específico, etcétera, ¿no? Se le explica a la paciente su riesgo reproductivo, etcétera. En caso de que no, bueno, pues se le pregunta a la paciente si desea embarazarse. Si la respuesta es que sí, pues bueno, hay que pasar a asesoría y consejería en metodología anticonceptiva para pues que este embarazo sea planeado y hacer las intervenciones necesarias. En caso de que no desee embarazarse, pues bueno, también pasa a asesoría anticonceptiva. Y bueno, en caso de que sí desee, pues es importante evaluar el riesgo reproductivo, el manejo por un equipo multidisciplinario, que aquí se involucra tanto a dentista, nutricionista, médico, etcétera, y pues se debe hacer el manejo y control de los factores de riesgo. Pasando ya a las patologías organofuncionales que nos interesa interrogar y descartar en nuestra paciente antes de que se embarace, tenemos a las enfermedades como la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensión arterial crónica muy importante, la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, ya que también es un factor de riesgo, síndrome metabólico, enfermedades del corazón como es la cardiopatía congénita tanto resuelta o no resuelta, antecedente de neoplasia ginecológica muy importante, hacer o corroborar el chequeo anual de la paciente tanto de mamas como eh, de cuello, de útero, muy importante sus papanicolau y sus mastografías, descartar que tenga algún proceso neoplásico o sea cáncer. También importante descartar que nuestra paciente sea nefrópata, aquí muy importante por eso la química sanguínea para
indagar acerca de cómo está la función del riñón de nuestra paciente a través de la creatinina y a través de calcular su tasa de filtración glomerular. También muy importante, otras enfermedades endocrinológicas como es hiper o hipotiroidismo, que también son causas de abortos, lupus eritematoso sistémico, que pues, es una enfermedad reumatológica frecuente, y bueno, muchas otras enfermedades, ¿ok? También como la miomatosis uterina, ¿no? Una paciente que refiera que tenía un periodo menstrual muy irregular, que solía sangrar abundantemente, que el sangrado le duraba por varios días. Esto pues es importante, ¿no? Descartar miomatosis uterina. ¿Por qué? Porque pues también es un factor de riesgo para el embarazo. Otros, pasando a los crónico infecciosos y factores de riesgo sociales, en las infecciones que debemos de descartar, pues bueno, muy importante, el VIH. El VIH es muy importante descartarlo con una prueba rápida, que de hecho en realidad aquí, al menos en la clínica en la que yo me encuentro rotando, realizamos como mínimo 2 pruebas rápidas de VIH. Es muy importante descartar este virus de inmunodeficiencia humana porque eh, en el año 2000, como dato importante e interesante, se estimó que 159,000 niños menores de 5 años murieron debido a la presencia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el mundo. Y resulta ser que la mayoría de los casos de infección por VIH pediátrico se debía a la transmisión perinatal. Recordemos que existe esta transmisión que es vertical, que es de la madre al niño, y por eso es muy importante que si acude a nosotros una paciente femenina en edad fértil que desea embarazarse, le realicemos estas pruebas. ¿Por qué? Porque una paciente con VIH, lo ideal es que si se quisiera embarazar, tuviera eh, ¿cómo se llama? Recuento o carga viral en cero. ¿Para qué? Para que la probabilidad de transmitirle la infección a su hijo sea mínima. Y bueno, pues también, ¿no? El SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que bueno, que es como ya lo peorcito del VIH, también es importante descartarla. Algunos otros virus, como el virus de la hepatitis B, infecciones como es la tuberculosis, eh, y muy importante también la prueba de BDRL, que es para la detección de sífilis. Este también es importante porque pacientes que se llegan a embarazar y que tienen sífilis y que no reciben tratamiento dan como resultado hasta un 25% de muerte fetal y hasta un 14% de muerte neonatal. Entonces, si se dan cuenta, el que una madre que presenta sífilis se embaraza y no reciba tratamiento, aumenta mucho el porcentaje de mortalidad perinatal. También que si, pues bueno, se llegara a embarazar y tuviera sífilis, se puede llegar a presentar la sífilis gestacional, la cual, pues bueno, tiene resultados catastróficos, como lo es, pues, la muerte fetal, prematurez, muerte neonatal, ceguera en caso de que el producto sí llegara a término, sordera, alteraciones óseas y hasta convulsiones. Pasando a los factores de riesgo sociales, aquí es muy importante interrogar acerca de adicción a drogas, principalmente heroína, cocaína, ¿no? Alcohol, tabaco, etcétera. También adicción a inhalantes y muy importante y algo que hasta yo no conocía, bueno, pues la importancia de interrogar acerca de violencia intrafamiliar, tal cual se le debe de preguntar a la paciente si en la última semana ha recibido maltrato por parte de su pareja o por parte de alguno de eh, otro familiar, ¿no? Descartar la violencia intrafamiliar que pudiera ser un factor de alto riesgo para nuestra paciente si se llega a embarazar. Importante pues también, ¿no? La edad de nuestra paciente, si es adolescente, pues claramente que esto pues también representaría un riesgo.
Como ya te adelantaba, los antecedentes ginecobstétricos, muy importante interrogarlos en caso de que ya nuestra paciente eh, presente su quinta gestación o bueno, su quinto embarazo. Muy importante interrogar estos antecedentes ginecobstétricos. Recordar que 2 o más cesáreas son un factor de riesgo para el embarazo. 2 o más abortos también es un factor de riesgo. Periodo intergenésico de menos de 2 años, lo ideal es que entre un hijo y otro exista como mínimo un periodo de tiempo de 2 años o 24 meses, como lo quieras ver, para poderse volver a embarazar la mujer. Es por eso que siempre a las mujeres cuando se embarazan se les pregunta con qué se van a cuidar después del embarazo. ¿Por qué? Porque ya han habido casos, y de hecho es más común de lo que se cree, que las pacientes se llegan a embarazar cuando, pues, por ejemplo, apenas están dando pecho al hijo que acaban de dar a luz y se vuelven a quedar embarazadas. A pesar de que aquí existe una participación importante de diferentes hormonas para que no suceda esto, o sea, para que la mujer no pueda embarazarse en los primeros meses posparto, llega a ocurrir que si se embarazan y que bueno, están estos casos de niños o de hermanos que el hermano mayor le lleva un año al hermano menor y que pues esto es una clara evidencia de que a veces este periodo intergenésico no se llega a respetar. También importante la edad de la paciente. Pacientes que son añosas, que tienen más de 35 años de edad, esto pues representa un alto factor de riesgo para desarrollar cromosomopatías, para que el bebé nazca con alteraciones cromosómicas. Y uno de los ejemplos de estas enfermedades podría ser el síndrome de Down, que conforme la edad de la paciente aumenta, el riesgo del producto también aumenta de forma proporcional. También pacientes añosas tienen mayor riesgo de presentar hemorragia posparto, de presentar algún síndrome hipertensivo asociado al embarazo, por ejemplo preeclampsia o eclampsia, y trastornos metabólicos. En cuanto a pacientes muy jóvenes que se embarazan, menores a 15 años, estoy haciendo referencia, también existe alto riesgo de presentar el producto bajo peso al nacer, parto prematuro, preeclampsia y muy importante la desproporción cefalopélvica. ¿Por qué? Porque se trata de una paciente femenina que pues aún no ha terminado de desarrollarse y pues esto pudiera ser un factor para presentar desproporción cefalopélvica, que básicamente hace referencia a que pues el bebito va a ser muy difícil que pueda llegar a salir eh, por el canal vaginal y que por tanto se tenga que realizar una cesárea de urgencia. En cuanto a las intervenciones que nosotros podemos realizar son múltiples, realmente este video debería de durar hasta casi 1 hora o 2 horas porque este tema es muy amplio, sin embargo yo te voy a hablar aquí como de las principales intervenciones que nosotros podemos realizar en el consultorio y que es importante por eso que las pacientes acudan a una consulta pregestacional si desean embarazarse. Entonces, en cuanto a la edad de la madre superior a 35 años de edad, existe un riesgo potencial de presentar aneuploidías y cromosomopatías. Por tanto, nuestro papel como médicos sería informar a los pacientes sobre estos riesgos y muy importante, bueno, pues también realizar el tamizaje o diagnóstico en caso de embarazo. También importante proveer información sobre la posibilidad de la interrupción del embarazo en caso de que se llegara a presentar un embarazo en una paciente de 37 años, por ejemplo, que ya pues haya tenido su paridad o bueno, su deseo de reproducción satisfecha o pues bueno, en pacientes que tengan alguna condición
clínica incompatible con la vida, ¿no? Existen aquí muchos síndromes congénitos que pues son hasta difíciles de pronunciar y un tanto raros, pero bueno, que si se llegaran a presentar, pues sería importante otorgarle este derecho a la paciente de pues tomar la decisión entre si se interrumpe o no el embarazo. En cuanto a la sífilis, la detección de sífilis ya lo mencionábamos, que era un factor de riesgo para muerte fetal, prematurez, muerte neonatal, ceguera, sordera, entre otras complicaciones. En estos casos, pues bueno, se debe de hacer el tamizaje en las pacientes embarazadas y si llegan a presentar esta infección, pues darles el tratamiento indicado y de forma oportuna. En cuanto a pacientes, en cuanto a la detección importante de la hipertensión arterial, pues bueno, pacientes femeninas que pues obviamente se embarazan y que tienen hipertensión, pues esto va a ser un alto riesgo para su embarazo. ¿De qué? Pues bueno, de presentar preeclampsia, hemorragia cerebral, descompensación cardíaca, falla renal. Imagínense lo triste que sería que una mujer se embarace y que dé a luz a su hijo y que termine siendo enferma renal crónica y que termine en terapia sustitutiva de la función renal, como por ejemplo diálisis o hemodiálisis, por haberse embarazado siendo hipertensa y estando descontrolada, por ejemplo. Eso sería muy triste, ¿no? Y sería, pues bueno, un escenario fatalista, pero que llega a ocurrir y por eso es importante esta consulta preconcepcional. Entonces también pues se ve relacionada a restricción del crecimiento intrauterino, entonces son bebitos que nacen muy chiquitos, alteraciones placentarias y muerte fetal. Lo que nosotros debemos hacer con estas pacientes, bueno, pues es informar sobre los riesgos que representa el embarazo, cambiar del medicamento antihipertensivo a un medicamento más adecuado, recordar que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, que básicamente son los YECAS y los ARAS y los diuréticos, no se recomiendan como tal en el embarazo. Entonces hay que hacer la modificación en el tratamiento de esta paciente si es que se desea embarazar. También pues es importante, si es una paciente que ya tiene hipertensión, evaluar si presenta hipertrofia ventricular, retinopatía o nefropatía, que son algunas de las complicaciones per se de la hipertensión. Y en caso de que llegara a presentar alguna de estas, pues bueno, remitir al especialista para manejo y asesoría anticonceptiva. ¿Por qué? Porque no sería lo ideal que en ese momento se embarazara. Y pues lo que ya habíamos hablado también, el periodo intergenésico menor de 24 meses, que es básicamente 2 años, ya que este es un factor de riesgo para parto pretérmino, implica mayores complicaciones neonatales e incluso puede llegar a la muerte perinatal, que ya dijimos que es muy mal visto a nivel internacional y que pues es muy triste y muy lamentable que se llegue a presentar. Entonces, en caso de que una paciente acuda a nosotros que previamente haya tenido un bebé hace apenas un año, debemos nosotros asesorar a la mujer y a la pareja sobre el periodo intergenésico óptimo, que es de al menos 24 meses, para prevenir complicaciones maternas y fetales. Y bueno, también podríamos aquí ofrecerles algún método anticonceptivo para que pues terminen por completar el periodo intergenésico óptimo, ¿no? Y bueno, finalmente aquí una tablita muy interesante comparativa que nos habla de los diferentes riesgos que presenta una paciente al embarazarse de acuerdo a diferentes parámetros como son la edad, el índice de masa corporal, etcétera. Los que quiero que te aprendas son los de alto riesgo. Ya tú después miras este video con más calma. Los que yo te voy a mencionar son solo los de alto riesgo, que son como los que deberías de aprenderte de memoria para detectar de forma oportuna a pacientes con alto riesgo ginecobstétrico, ¿no? Entonces, alto riesgo, pacientes menores de 20 años que tengan un índice de masa corporal de 18.5 o mayor a 29. ¿Por qué? Porque el bajo peso o la desnutrición es un factor de riesgo y por el otro lado también pues la obesidad y el sobrepeso también son factores de riesgo. Pacientes con alguna infección de transmisión sexual también son de alto riesgo y aquí te voy a explicar el por qué. Una paciente
que presenta una enfermedad inflamatoria pélvica, que es básicamente una infección que no se trata, incrementa el riesgo de hasta 6 a 10 veces más de presentar un embarazo ectópico. Y dicho embarazo ectópico pues puede culminar hasta en la muerte materna por las complicaciones que se suelen dar en este tipo de embarazos. Por lo tanto, si existen infecciones de transmisión sexual o una enfermedad pélvica inflamatoria, por ejemplo, preexistente, deben de ser tratadas antes de la concepción. También pacientes de alto riesgo, aquellas que consumen alcohol o tabaco u otras drogas, ya mencionamos que la heroína o la cocaína, entre otras, también drogas inhaladas, antecedente de violencia o maltrato, pacientes que sufren de violencia intrafamiliar o que su marido o su pareja las golpea, y pacientes que tienen ya antecedente de malformaciones mayores, ¿no? Todas estas son pacientes con un riesgo alto. Y pues las que sería ideal que se embarazaran o que no tendrían casi ningún problema en teoría, pues pacientes con una edad entre 20 a 35 años, con un índice de masa corporal óptimo entre 18.5 a 24.9, pacientes que no presentan anemia, también muy importante, por eso una biometría hemática antes del embarazo. Una biometría hemática es como un vaso de agua, no se le debe de negar a nadie, mucho menos a una mujer, a una paciente femenina que desea embarazarse. ¿Por qué? Porque debemos de diagnosticar y tratar una anemia si es que se llegara a presentar, si fuera el caso de la paciente, antes del embarazo. Y pues también idealmente una paciente que no tiene infecciones de transmisión sexual. Esa sería la paciente ideal, ¿no? La paciente que sin problema pues podría embarazarse. Sin más por este video, pues agradezco tu atención, no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal. Ya somos cerca de 4030 suscriptores que formamos parte de esta comunidad. Aquí te dejo mis demás redes sociales. Puedes seguirme tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. En TikTok ya somos 11,000 seguidores en esa cuenta. Y bueno, también te invito a que dejes en la cajita de los comentarios si tienes alguna duda, queja, sugerencia, si te gustaría que hablara de algún otro tema. Con gusto me lo puedes hacer saber en los comentarios. Te pido que dejes tu manita arriba en este video, dejes tu me gusta y que lo compartas con más compañeros para así más personas puedan conocer de este tema que personalmente yo desconocía antes de leerlo, ya que pues debemos de reconocerlo, como sociedad tenemos una pobre cultura acerca del tema y no le damos la importancia que debería o la relevancia que debería de tener este tema. Sin más por este video, hasta el próximo.